Quiero leerle algo que el Señor ha puesto en mi corazón a Ruby y a Alicia, porque yo he visto, ¿verdad?, que el camino de un pastor no es fácil. Yo he estado al lado de los pastores y sé que el camino de mi pastor no ha sido fácil, y de los pastores que he tenido anteriormente tampoco ha sido fácil. Y no hay nada mejor, hermano, no hay nada mejor. ¿Tú sabes lo que satisface a un pastor más? Que la congregación le apoye. Usted no le... $1,000 no le satisfacen tanto como que usted sea y yo seamos obedientes a la voz de nuestro pastor. Son buenos, pero quiero leerle en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y voy a usar otros nombres. En esta hora vamos a leer estos versículos. Y te dice el Señor, Rubí y Alicia: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con el pastor, con Luis Vázquez, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Luis te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, hermano Jorge. El Señor le dice que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. ¿Por qué es tan importante que no se aparte de la boca? Porque el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Así que eso no se aparte nunca de tu boca. Y yo quiero, esta Biblia, yo la compré para la boda del hermano Jorge y Jesse. Era una Biblia del ministro. Y yo quiero que estés preparado, voy a comenzar a sembrar en ti. El primer regalo que te voy a hacer. Y con esto hago un pacto de no solamente de la amistad que tenemos, sino de un padre espiritual. Voy a hacer seguir siendo tu padre espiritual, tu mentor, y ayudarte en todas las facetas de lo que es el ministerio. Pero es muy importante que Pablo le dio un consejo. El consejo que le dio fue a Timoteo, le dijo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa y traza la palabra bien de verdad. Así que es el consejo que tengo para ti, que no se aparte de tu boca. Te bendigo en nombre de Jesús. Y Alicia, no te vayas. Y antes de irme, quiero dejarles saber una cosa. Que cuando Dios nos llama, Dios hace un llamado a nosotros. Ana no salió una pastora de la noche a la mañana. Es más, les voy a decir una cosa delante de Dios. A Ana se le hizo bien difícil. Me decía: pero qué mucho te estudias. Tú te pasas en la universidad, tú te pasas estudiando. ¿Y cuándo va a tener tiempo para nosotros? Porque estoy hablándole de 20 y pico de años atrás. Cuando se fue dando cuenta de que había un propósito, entonces ella fue a un instituto. Entonces ella se fue preparando. Y le digo esto porque, hermano, el llamado que Dios ha puesto sobre la vida de José Rubén es un llamado serio, es un llamado grande. Y Alicia en este momento todavía está un poco tímida. Pero Alicia, prepárate porque tu timidez se te tiene que ir, se te va a tener que ir. Pero le digo esto para que ustedes, especialmente la dama, denle apoyo a esta mujer. Ayúdenla, porque hay veces, ¿sabes qué? Que las expectativas de nosotros son más grandes de lo que ella le puede ofrecer en este momento. Pero le garantizo una cosa. Yo sé que lo que tú necesitas, ya ellos dos lo tienen. Pero que lo que le falta,
Dios está por dárselo. Porque nosotros estamos en crecimiento, vamos de gloria en gloria, se llama una metamorfosis. Vamos de una etapa a otra etapa a otra etapa, y no esperemos que salga volando ya como la mariposa, quizás todavía esté en la etapa de un gusano, del cocoon o de lo que sea. Estamos en proceso. Cuando la palabra dice de gloria en gloria, la palabra que se usa, el significado es igual a metamorfosis. Estamos de crecimiento en crecimiento. Así es que Dios va a continuar depositando en ellos, y según ellos vayan creciendo, ustedes también están creciendo. Así es que como cuerpo, Pablo le dijo a los corintios que hasta el más pequeño a veces viene siendo el más importante. Que no te menosprecies tú mismo. Quizás eres el más pequeño, pero le eres importante a este ministerio. Dios le bendiga, Dios le guarde, les felicito y le presento a esta hora a los pastores de la Iglesia Renacimiento Cristiano de Melbourne, Florida, José Rubén y Alicia Rosado. ¡Aleluya! Sí. Gloria a Dios. Bendecidos. Es un privilegio. Es un gran honor el que Dios me ha dado en esta mañana. Yo cuento con cada uno de ustedes. ¿Saben qué? Que si yo llego a ser la mitad de lo que mi pastor fue conmigo, me voy a sentir satisfecho. Ha sido un buen padre. Así que estoy muy orgulloso de haber estado aquí contigo todo este tiempo y que te pueda llamar amigo. Son pocos los amigos que llegan al corazón y tú llegaste al mío. Amén. Vamos a la palabra. ¿Sabe que estuve pensando? Estuve viendo un video que nosotros teníamos por ahí de cuando se estaba construyendo esta plataforma, este altar que nosotros estamos usando hoy. Y hay un video en que el pastor y yo estábamos trabajando en él. Y eso fue lo que utilicé de inspiración para el mensaje de esta mañana. Porque Dios está buscando constructores de altares. Dios está buscando gente que estén dispuestos a edificar una iglesia, un pueblo que sirva para que todo el que está alrededor pueda llegar y adorar. Ese es el propósito del altar. Así que vamos a estar hablando bajo el título Constructor de altares. Y si me hacen el favor y buscamos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, versos 25 y 26. Éxodo capítulo 20, versos 25 y 26. Si quieren se pueden quedar así mismito como están sentados. Simplemente porque hay gente, usted sabe que hay gente que se ponen de pie pero no reverencian. Porque la reverencia tiene que ser una actitud del espíritu. Y usted puede reverenciar a Dios ahí donde está. Simplemente busque la Biblia, y si no tiene una Biblia, pues entonces escuche lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, versos 25 y 26 dicen de la siguiente manera: y si me hicieres altar de piedras, no lo labres con cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Inclinamos nuestros rostros y hacemos oración. Señor, gracias por esta palabra. Creemos que esta palabra es todo lo que dice esta palabra, yo lo soy. Señor, todo lo que esta palabra dice que yo tengo, yo lo tengo. Señor, yo declaro una bendición especial a cada persona que escuche esta palabra, Dios mío, que podamos ser constructores de altares, Señor, que podamos edificar un cuerpo fuerte, un cuerpo amoroso, Señor, un cuerpo que pueda ser atractivo para las almas que se pierden allá afuera, Señor, que podamos edificar un pueblo que seamos la envidia de las naciones, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará la labor para la cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Constructor de altares. El altar es un lugar donde se realiza la ofrenda a Dios. El término hebreo está relacionado con la palabra sacrificio. Y yo quiero que sentemos las bases en lo que es sacrificio. Yo no voy a hablar aquí de sacrificarnos nosotros. Ya el sacrificio que valía
la pena se hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cristo ya se sacrificó por mi pecado. Ese es el único sacrificio que cuenta. Amén. Pero cuando vayamos en el mensaje nos vamos a estar quizás hablando de la palabra sacrificio. Vamos a cambiarla por esfuerzo. Vamos a cambiar esa palabra de sacrificio porque el sacrificio representa una pérdida. Entonces cuando hablamos de sacrificio así, no queremos entonces comprometernos porque que tengo que sacrificar mucho. De lo contrario, cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios y usted sabe que Dios es bueno y usted sabe que todo lo que Dios hace lo hace por su bien, entonces las cosas que usted hace para Dios no son sacrificios, sino que son una inversión en nuestra vida espiritual. Porque al fin de cuentas, si yo dejo de fumar, yo dejo de beber, yo dejo de adulterar, a quien le hace bien no es a Dios, le hace bien a mí. Entonces, el yo dejar de hacer esas cosas, el yo dejar el yo negarme a mí mismo de ciertas cosas que estoy haciendo, entonces es para mi bien. Y si es para mi bien, es una inversión que estoy haciendo, no es un sacrificio, no es una pérdida. Dejando esas bases sentadas, nos sentamos bajo ese principio que estamos hablando en un tiempo del Antiguo Testamento donde se iba a sacrificar al altar. Aunque también como algo extendido, se hablaba también de las ofrendas de paz y se hablaban de otras ofrendas que se llevaban al altar que no eran sangrientas, no eran animales que se sacrificaban. El altar supone la existencia de una construcción hecha por las manos de los hombres. La iglesia, aunque fue fundada bajo el poder del Espíritu Santo, quien la llevó hasta donde está en este momento no fue Dios. Fue Dios, pero usó a los hombres. ¿Entiendes? El altar, si queremos formar un altar estable, un altar que sea atractivo a esta ciudad, tenemos que entender que Dios no va a hacer el trabajo por nosotros, sino que es mi responsabilidad levantar un altar, edificar un altar. ¿Se entiende? Dios no era el que hacía los altares. El que hacía los altares era el hombre. Dios le decía dónde y ellos edificaban un altar. Pero hay ciertas cosas y requisitos que hay que seguir para poder edificar un altar. El altar no puede ser hecho así como, ¿sabes?, del dedo gordo del pie de alguien. El altar tiene que salir conforme a lo que Dios estableció. Y acabamos de leer algunos de los requisitos que habían para este altar. Mire esto. En el tiempo bíblico, a diferencia de otros países, de otros pueblos paganos que usaban esos templos, recuerden esto, el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años, estuvo cautivo por 400 años. Y ellos siempre veían a los egipcios ir a un templo grandísimo, con un altar grandísimo para poder ofrecer sus sacrificios. En este tiempo, cuando ya Dios los saca del pueblo de Egipto, entonces tiene que empezar a condicionar su mente, en el desierto, y lo primero que le dice es que tienen que hacer un altar, pero el altar no era una cosa enorme como ellos lo veían en Egipto, sino que era bajito. No podía ser muy elaborado, sino que tenía que ser algo humilde, porque cuando se levanta un altar, no se levanta un altar para adorar al altar. Cuando se levanta un altar, no se levanta un altar para adorar al sacerdote. Cuando se levanta un altar, no se trata de mí, se trata de la presencia de Dios que va a estar vigente en ese lugar. No podía ser muy grande y elaborado, porque no se trata de mí. Porque entonces hacíamos, entre más grande el altar, más gloria yo podía recibir. Entre más grande el templo, usted no ha visto eso. La gente muriéndose de hambre, y yo no estoy en desacuerdo con hacer iglesias grandes, pero yo lo que estoy hablando son los lujos y el renombre que se quiere llevar en hacer unos altares de oro. Hermano, no, cuando Dios estableció un altar, Dios estableció que el altar tenía que ser una cosa que no fuera muy elaborado, porque no se trata de mí. El rey David entendía ese principio, y cuando llegó el arca del pacto a Jerusalén, dice la Biblia que él empezó a bailar delante del arca del pacto, y dice la Biblia que se quitó
su vestimenta de rey, porque en ese momento, cuando se trata de la presencia de Dios, no se trata de mí, no se trata de que yo soy rey, no se trata de mis logros, no se trata de lo que yo he alcanzado, se trata de Dios. David se quitó todos sus triunfos. Ya David en ese momento, el que lo veía no sabía que ese es el que había matado a sus 10,000, porque no se trata de mí. Cuando vamos a edificar un altar para que el pueblo pueda venir a adorar aquí, tenemos que entender que esto no se trata de Ruby, esto no se trata del pastor que acaba de salir, esto no se trata de ninguno de nosotros, se trata de Dios. Por eso el altar no podía ser muy elaborado, y hay que tener para poder construir un altar atractivo, hay que tener un corazón así y entender que Dios va primero que yo. Juan el Bautista lo entendía cuando estaba en la cárcel, estaba pasando el Niágara en bicicleta, ya estaba sentenciado a muerte, pero lo único que había en su mente era: ¿habré yo cumplido el propósito de Dios en mi vida? Y mandó preguntar: ¿es este el que nosotros esperábamos o no? Porque para él su vida no era lo principal, sino que Dios era más importante. Él quería irse en paz con Dios de que había hecho lo que le tocaba hacer. La Biblia dice, y cuando leemos el relato bíblico, también dice que uno de los requisitos para hacer un altar, no solamente que no se hiciera una cosa extravagante y grande, sino que tenía que ser una elevación pequeña. No es una cosa que tú tuvieras que mirar para arriba. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú te mantengas humillado mirando hacia abajo. Cuando traes tu sacrificio, mantente mirando hacia abajo. No te pongas a mirar arriba. ¿Entienden el concepto que le quiero decir? El altar era una cosa así de pequeña, para que cuando tú estuvieses ofreciendo sacrificio, estuviese humillado y mirando hacia abajo. ¿Entiendes? Por eso es que Dios no lo puso allá arriba, para que no estuviese mirando. Mire, cuando es como la mujer aquella que llegó y empezó a lavarle los pies a Jesús. Ella no se humilló hasta el nivel en que los ojos de Jesús y los ojos de ella se encontraran. Ella no bajó al nivel hasta que los ojos de ella llegaran al pecho de Jesús. Ella llegó hasta los pies, porque cuando se trata de levantar un altar, hay que vivir una vida humillada, hay que entender de que Dios es el que es importante. Todos estos requisitos tienen una cosa en común, y es que todos resaltan la presencia de Dios. No podemos esperar tener un altar, tener una iglesia donde cada cual quiere buscar su propia gloria, sino que aquí el importante es Dios. Cuando edifiquemos el altar no podemos perder de perspectiva que no podemos tampoco adorar al altar. Y hay gente que no viene al altar a adorar, sino que adoran el altar. Y tenemos el altar como un ídolo. Y esta es mi iglesia. Me parecí como a Hugo Chávez ahí, ¿verdad? Esta es mi iglesia que la tenemos. Y yo soy de Renacimiento Cristiano, la mejor iglesia que hay. Esto no se trata de ti, chico. No hagas un ídolo del altar de Dios. Bajito, el altar tiene que mantenerse bajito, para que cuando tú ofrezcas sacrificio, siempre tu mirada esté mirando al polvo, porque recuérdate que el mismo Dios sabe que nosotros somos polvo. Cuando se hace un altar, otro de los requisitos es que tenía que ser de una piedra virgen. O sea, no podía ser una piedra que nadie le hubiese dado forma. Nuestro altar no puede ser el producto de nuestro esfuerzo. Nuestro altar no puede ser un altar hecho conforme a mis filosofías y conforme a mis creencias. Y mire qué trágico. ¿Cuántos a ustedes les gusta la política? A mí me gusta la política. Y tal vez que Obama tenía un pastor que se llamaba Wright, de apellido Wright, pero he was wrong. Entonces, este hombre, desde su altar, empezó a hablar de racismo y empezó a hablar de un montón de cosas que ahora mismo están poniendo la candidatura de Barack Obama en juego. Es posible que por esos comentarios viciosos que hizo este hombre desde ese altar, este hombre pierda las elecciones. Qué trágico que hayan gente que cogen el altar para expresar sus opiniones.
que cogen el altar para expresar pamplinas que no tienen nada que ver con la verdad del evangelio, para imponer reglas que no tienen nada que ver con el evangelio, para encadenar a la gente, para ser esclavos. Si esto está hecho para libertar, cuando tú llegabas allí, tú dabas una ofrenda de paz y tú salías de aquel lugar en paz con Dios. El altar no podía formarse, no podías moldearlo conforme a tu idea. Tenían que ser rocas vírgenes. Y la Biblia dice que si tú le metías lo que hacían ellos era que con hierro le daban forma a las piedras. Dice la Biblia en el verso que leímos que porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarías. En el momento en que tú tienes tu iglesia y tú quieres hacerla conforme a tu capricho, y tú quieres hacerla conforme a tu deseo, y tú quieres formarla conforme a lo que te salió del dedo gordo del pie, en ese momento estás profanando el templo de Dios. La iglesia no es de uso exclusivo tuyo ni de tus ideas. Ay. Acabamos de leer que el altar no podía tener gradas, no podía tener escalinatas para llegar hasta ella. Para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que los sacerdotes usaban unas batas grandes y, bueno, imagínese usted. Sigue ese hombre subiendo casi en falda hasta allá arriba. Lo iban a ligar de abajo. Eso es precisamente. A ver, el hombre va subiendo por las escaleras, ¿qué se va a ver de la parte de abajo? Porque el altar es un lugar donde se cubre la desnudez, no donde se denuncia. Hay gente que se dan el guille y se dan ellos son, no, yo estoy aquí, Dios me trajo para denunciar el pecado de los hermanos. Pues eso te lo habrá dado, sabrá Dios quién. Porque el altar es para cubrir la desnudez. En el altar no es para sacarle los trapitos al sol a la gente. ¿Sabes? No uses la iglesia para vanagloriarte y echarle tierra encima al hermano. ¡Ay! Eso pica, yo lo sé. Pastores que cogen los altares para denunciar problemáticas que hay en los matrimonios. Que el Señor reprenda al diablo. Yo conozco, y no es que, de pastores que han cogido los altares, su iglesia, para decirle a toda la congregación que nadie sabía nada, que fulano le fue infiel a fulana. Si la Biblia dice que no podía tener escalinata para que la desnudez, no puede haber nada desnudo cerca del altar. No se puede exponer la desnudez del hermano. Si tú quieres ser un constructor de altares, tú tienes que entender estos principios. Porque si no entendemos estos principios, lo que vamos a hacer es vamos a hacer como si fuéramos el polo. ¿Cuáles son los que se repelen? El positivo y positivo, ¿verdad? Se repelen. No puede ser. Esos son los requisitos por los que Dios le permitía que hiciesen un altar. Y se lo repito, no se podía hacer muy elaborado. Se trata de Dios. No se podía hacer muy alto. Tenía que ser bajito, tenía que ser en humillación. No se podía hacer con piedras talladas. O sea, mi idea no es lo que van a formar la visión. Lo que forma la visión es lo que la palabra dice que la visión debe ser. La iglesia no se forma a mi capricho. La iglesia se forma conforme a lo que la palabra de Dios dice que la iglesia debe ser formada. Y el altar no es para denunciar tu desnudez. No es para que te veas desnudo, no es para denunciar tu pecado. Al contrario, tú sabes que en el altar habían unos cuernos, que dice la Biblia que el que llegaba a los cuernos del altar, si había cometido algún tipo de transgresión, se agarraba de los cuernos del altar y hallaba misericordia. Esto es un lugar de misericordia, esto es un lugar abierto para que tú puedas entrar y poder cubrir desde aquí tu desnudez. Estas son nadie que quiere construir. Se tira a construir sin haber sacado los permisos. Hay quien lo haga. ¿Y sabe qué? Que el altar que usted levante, si nosotros como iglesia levantamos un altar en la ciudad de Melbourne, ese altar va a representar nuestro carácter. La iglesia representa el carácter no solo del pastor,
sino de toda la congregación. Porque eso es lo que está pasando con Barack Obama. Ahora dice, ¿y qué tú hacías en esa iglesia? Le dicen. Si era un racista. ¿Qué hacías tú en esa iglesia? Porque ese altar representa a las personas que van a él. Entonces tenemos que ver cuáles son las características del constructor y las características del altar. Le voy a contar una historia que es larga, pero se la voy a contar cortita. El mundo estaba en un caos. Todo el mundo estaba haciendo las cosas mal. Y dice la Biblia, ya yo no voy a contender más con el hombre. Y después que pasaron ciertas cosas, y un hombre allí se puso a edificar un barquito, dice la Biblia que empezó a llover por 40 días y por 40 noches. Y empezó a llover y a llover y a llover, y solamente quedaron esta familia, fue la familia de Noé. Y este es el primer altar que cualquier hombre edificó. ¿Sabe que cuando salió, después que las aguas cesaron, después que las aguas bajaron, él hizo un altar? Porque la característica mayor que debe tener nuestro altar y la característica mayor que debe tener un constructor de altares es que es agradecido. Tenemos que edificar un altar de agradecimiento. ¿Sabe que todas las maldades, esto yo lo escuché en alguna ocasión, y me encantó. Todas las maldades, piense usted en cualquier maldad. Todas las maldades del mundo, todas, juntas, se pueden comparar con un trueno. La ingratitud se puede comparar con un rayo. ¿Sabe cuál es la cuestión ahí? Que el trueno asusta, pero el rayo mata. Porque no hay nada peor que un malagradecido. No hay nada peor. Dios quiere levantar constructores de altares que estén agradecidos de lo que Dios hizo. Que los hijos de los nietos de Noé, cada vez que Noé veía que empezaba a nublarse el cielo, empezaba a levantar un altar. Porque era agradecido el Dios quizás lo criticaban. Pero es que tú no entiendes por donde yo pasé. Tú no sabes lo que fueron esos 40 días. ¿Entiendes? Tú no has pasado por lo que yo he pasado. Por eso es que no se entiende que yo esté levantando un altar de gratitud. Porque hay que ser agradecido, entender de que esto se nos dio por gracia, se nos dio de gratis, no tuvimos que hacer nada por él. La ingratitud va a hacer que la gente pelee unas con otras. La falta de gratitud va a hacer que se construyan celos y envidias entre los hermanos. La falta de gratitud te hace perder de bendiciones que no vas a poder tener por estar mirando lo que tiene otro. Porque si tú empiezas a ser agradecido con lo que Dios me dio a mí, yo me gozo en lo que Dios le dio a él. ¿Entiendes? Jesús dice en la Biblia que tenía una multitud frente de él. Y lo único que él tenía eran 3 peces y 2 panes o AGB. 2 peces y 5 panes, algo, era poquito. Jesús dio gracias por lo que tenía. Y cuando tú aprendes a ser agradecido con lo que tienes, Dios te va a dar más para que tú puedas, a una multitud le vamos a dar. Agradecimiento. Tú sabes lo que es eso, que esa es la palabra que hay gente que eso no la conocen. Gracias. ¿Qué es eso? Gente que no agradece y creen que tú le tienes que servir porque sí. No, pues si tú quieres ser un buen constructor de altares, tienes que construir un altar que sea conforme a tus características y que refleje tu carácter. Y si tú no eres agradecido, yo te presento a Jesucristo. A lo mejor es que no has sido perdonado. Yo te lo presento para que empieces a agradecer. Y el que mucho se le ha perdonado, mucho agradecerá. Agradecidos. Mira que cuando tú veas una persona, un homeless en la calle, tú no lo mires como miraba aquel publicano y como miraba el fariseo del publicano y decías, gracias Dios, que yo no soy como ese. Sino que tú lo miras, Señor, gracias Dios, porque ese pude haber sido yo. Yo pude haber sido el que está en la cuneta. Yo pude haber sido el que está preso. Yo pude haber sido el que está muerto. Pero en la gracia de Dios, por su misericordia, mira, porque sí, Dios me tiene aquí hoy trayéndote esta palabra. Hay que ser agradecido. Todas tus oraciones deben ser reconocidas con acción de gracias. Todas. Otra parte del carácter de la persona que va a edificar un altar
Mira lo que pasó con Abraham. Abraham, Dios lo levantó un día y le dijo, mira para el cielo. Así va a ser tu descendencia. Mira a la tierra, así será tu descendencia. Cuando Dios le prometió a Dios un hijo, lo primero que hizo Abraham fue y edificó un altar. ¿Sabe por qué? El altar tiene que tener propósito y visión profética. No puedes tener un altar y decir, yo voy a edificar y vamos a bregar en esta iglesia y le vamos a meter mano a esta ciudad, pero no sabes para qué, no sabes por qué. El que no tiene sentido del propósito jamás podrá construir un altar. El que no tiene sentido de propósito. Si tú crees que Dios te trajo a ti para que te sentaras ahí y echaras raíces en esa banca, nunca vas a poder ser un constructor de altares. Porque las personas que construyen altares se les dijo una palabra y empiezan a caminar en ella. ¿Entiendes? Él lo primero que hizo fue, ok, pues yo voy a preparar entonces. Mira lo que hizo él. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Pero antes de decirle que te va a dar un hijo, Dios empezó a decirle, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar aquello, yo te voy a dar aquello otro, y aquello otro también te lo voy a dar. Mira, hasta donde te alcance la vista, todo eso va a ser tuyo. Y él dijo, Señor, pero es que yo no tengo hijos. Porque si no tienes propósito, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale ganarnos esta ciudad y que al final de cuentas, ¿para qué? No. Abraham reconocía el propósito. El que no ha recibido la palabra de Dios en su interior expresa pesimismo y derrota. Siempre va a ver el vaso medio vacío. ¿Sabes por qué? Porque no te has metido a estudiar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no tienes en tu vida una palabra que te haya dicho, yo te voy a bendecir como las arenas del mar. Y te la han dicho, lo que pasa es que no la crees. ¿Entiendes? Gente que cuando las cosas estén mal, mire, le voy a decir algo porque yo estaba viendo una predicación aquí el día que yo me comí unas cosas ahí en Denis que me cayeron mal. ¿Qué día fue ese? La cuestión es que yo estaba predicando y fíjate, en la predicación decía, este año va a ser un año de retos y va a ser un año de cosas que nosotros tenemos que apoderarnos de la palabra que Dios dijo. El que no tiene una palabra, que ha creído la palabra de Dios en su interior, cuando las cosas estén mal, se detiene. Pero el que tiene una palabra profética en su interior, el que ha tomado esa Biblia y se la ha metido a su alma, cuando las cosas están mal, dice, Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Porque Dios es fiel, en Él se puede confiar. Mire, la promesa es tan buena como el que la hace. Si Dios prometió que esto iba a ser un altar para que le fuera la envidia de las naciones, aunque las cosas estén mal, no te vayas. Te lo digo en el nombre de Jesús. No te vayas. Porque Dios sembró una palabra en este lugar. Y Dios va a cumplir su propósito. Dios le dijo a Abraham, mira al norte, mira al sur. Dios le dijo, mira al este y al oeste. O sea que le dijo, mira al sur, mira de dónde saliste. Mira de dónde te saqué. ¿Sabe? Le dijo, mira el norte, mira hasta dónde te llevo. Mira al este y al oeste, mira a la gente, los recursos que te voy a dar. Y cuando tú veas que la noche está demasiado oscura, y cuando tú veas que te pones la mano enfrente y no ves qué es lo que está pasando, entonces mira arriba, porque como las estrellas del cielo será tu bendición. Coge las estrellas, cuéntalas, multiplícalas por 2 y súmale todo, porque así será tu bendición. Y tenemos que entender esto si queremos construir una iglesia que sea atractiva. Se acabó el pesimismo. El vaso siempre estará medio lleno. La situación siempre se va a mejorar. Tus hijos van a volver a la casa. Tus hijos van a salir de las drogas. Tú vas a conseguir un mejor trabajo. Tú sí puedes. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que soy más que vencedor. Y si la Biblia dice eso de mí, entonces yo no tengo que amedrentarme con los gigantes que lleguen. Porque yo tengo una palabra profética que me impulsó a edificar un altar.
Este próximo es el más que les va a gustar a todos ustedes, yo lo sé. ¿Sabe que él edificó un altar en Betel? Y Betel significa casa de Dios. O sea que hay que edificar no solamente un altar de gratitud, esas son las bases, la gratitud, sino que cuando somos agradecidos, entonces entendemos ya la palabra profética que se le dio a este grupo que está aquí. Sobre ti hay una palabra profética. Y empiezas a caminar en ella, y como tienes la palabra de Dios en tu interior, sabes que lo que Dios tiene para ti es bendición. Entonces tú puedes ser optimista aún en el tiempo malo. Pero hay que tener un altar, hay que edificar un altar con gente de revelación y de compromiso con la casa de Dios. Jacob adoró en Betel. ¿Sabe por qué? Porque él estaba durmiendo y tuvo una revelación. Él dijo, uy, Dios estaba aquí y yo no lo había notado. Yo espero que tú no te quedes dormido y que entiendas que Dios está en este lugar. Este es el lugar de la revelación. Es en la iglesia donde se recibe la revelación. El pueblo perece por falta de conocimiento. Es aquí en la iglesia. Es en Betel donde se te da la revelación de la palabra. No es en cuartos oscuros o en reuniones secretas que Dios se revela a la iglesia. Gente que profetiza nada más que en las casas. La revelación se da en la casa. Eso sí pica. Gente que profetiza nada más que por allá escondido. ¿Y cuál es el miedo? Profetiza aquí para poder juzgar la profecía. ¿Entiendes? Profetiza aquí porque aquí esta es la casa de Dios. Este es Betel. Tiene que estar comprometido. Si Dios te da una revelación, tráela a la iglesia. ¿Cuál es el miedo? Es en la iglesia donde Dios envía bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende por las barbas de Aarón y llega hasta los pies. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Con razón es que hay gente que no se sienten bendecidos si no están en Betel. Si es que es en Betel, es en la reunión de los santos donde Dios envía la bendición. ¿Entiendes? Es en la casa de Dios. Mira que aún el gorrión haya casa y la golondrina nido donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos. Mi corazón y mi alma cantan con Dios vivo. Mira lo que inspiró la casa de Dios a David a decir. Y tenemos gente que brillan por su ausencia en Betel y quieren revelación, pero no están comprometidos con la casa de Dios. Es en Betel donde se recibe al débil. La Biblia dice recibir al débil en la fe. Es en la iglesia. Es en la iglesia donde se establecieron los dones y los ministerios para los santos. Porque Dios quiere hacerte perfecto. Dios no te va a hacer perfecto escuchándome por el internet. Y si tú eres miembro de esta iglesia y esta es la primera vez que tú oyes este mensaje, estás fuera del lugar. Se supone que estuvieses aquí y lo oyeras hoy por primera vez. Pero que no estés enfermo, te perdono eso. Fue la iglesia la que se le dio la potestad de hollar serpientes y de sacar demonios. Fue a ti y a mí los que nos reunimos aquí, lo que Jesús dijo, que donde estemos nosotros Él va a estar. Es aquí, no es en el cuarto de tu casa. No es viendo el evangelista por televisión. Eso es para cuando no hay culto. Grábalo. Bright House tiene un DVR. Te graba, creo que son como 60, 80 horas. Son 80 DVD, no sé cuántas horas son muchas. Gente que carecen de revelación, si no están en Betel, están viendo a las novelas. Y le voy a decir algo, no es que sea malo ver novelas, pero el que ve novelas, no vela. Es la iglesia la que fue comisionada a producir el cumplimiento de la palabra. Fue Betel. Hay que levantar un altar en la casa de Dios. Y los altares en tu casa son buenos, pero nada reemplaza la comunión de los santos.
Nada reemplaza el tú sentarte conmigo y yo contigo y tú me dices una palabra y yo te digo otra y salimos de aquí edificados. Nada reemplaza eso. Es en Betel donde la revelación se te va a dar. Mira que te lo digo. Si Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hubiese faltado a la iglesia ese día, la revelación la cogía otro. Porque Dios te está esperando aquí para darte revelación. Y tú dices, ¿por qué tengo tanto problema? Y estás corriendo de profeta en profeta. Y te has ido, mira, has chequeado hasta el horóscopo porque no encuentras qué hacer. Te digo hoy, es en Betel donde está la revelación. Es aquí donde está la palabra. Es la iglesia la que se conoce como novia del Cordero. No son individuos por allá en su casa. Y es la iglesia, es a la iglesia, es este grupo el que se reúne. Porque el apóstol Pablo dijo, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Si Dios dijo eso, si Dios dijo, yo prefiero, en la palabra dice, yo prefiero un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. A ver, en la economía del cielo, un día aquí vale más que 1000 afuera, porque afuera lo que vas a recibir es mundo. ¿Y qué has resuelto el mundo? Si el mundo fuera tan bueno, ya tú estuvieras en el mundo. De ahí te sacó Dios, chico. ¿De qué era que yo estaba hablando? Fue. Ok, sí. En la iglesia es el cuerpo de creyentes. Somos tú y yo. Somos tú y yo los que un día vamos a poder ver el deseado de las naciones y el cielo se va a abrir. Entonces podremos ver a nuestro Señor cara a cara. Él no viene a buscar a un sujeto que está metido en su casa viendo un evangelista. Él viene a buscar una iglesia. Él no viene a buscar individuos. Y metas eso en su mente. No hay nada. Es aquí donde Dios manda bendición y vida eterna. Lo voy a dejar ya quieto con lo de Betel. ¿Y sabes qué? Hay un altar que es indispensable hacer. Abraham, llegó un momento en que Dios le dijo, ve a tal monte, le voy a decir el nombre del monte, esto me tiene loco. Le voy a decir cuál es el monte, Moriah. Dios un día le dijo a Abraham, ve al monte Moriah y sacrifícame a Isaac. Y ahí es donde la batata, ¿cómo es que tú dices, papi, que la yegua le entra la batata? Ahí es donde nos trancamos, porque hay que levantar un altar de negación a mí yo. Hay que levantar un altar de sometimiento. Hay que levantar en Moriah. En aquel altar en Moriah, tú entras, mira esto, porque las expectativas eran que él iba a entrar con algo y iba a salir con las manos vacías. Y en ocasiones tú vas a traer algo a la iglesia, tú vas a traer algo al templo, tú vas a traer algo a este altar y va a parecer que te fuiste con las manos vacías. Pero mientras tú eres fiel a Dios, mientras tú levantas un altar de negación y yo digo, Señor, no lo que yo quiera, lo que tú quieras. El mejor ejemplo nos lo dio Jesucristo. Jesús dijo, no, esta copa está fuerte para pasarla, pero yo no quiero hacer lo que yo quiera. Es un momento de abnegación. Es un momento en el que van a haber ocasiones en nuestra vida como iglesia en que vamos a tener que decir, lo que yo quiero en este momento no brega. Yo estoy dispuesto a sacrificar mis gustos. Yo estoy dispuesto a sacrificar mis ideas. Yo estoy dispuesto, mire, yo le voy a decir algo, cuando yo llegué aquí, yo predicaba ¿cuánto? Cada 2 semanas. Yo predicaba, yo daba escuela bíblica todas las semanas. Yo llegué aquí y me encontré con que no estoy haciendo nada. Entonces, pues, empecé a venir aquí a la iglesia y por un tiempo yo no hacía nada. Yo simplemente tocaba. Pero ¿sabes qué? A veces hay que sacrificarse nuestros gustos. Yo estaba loco por predicar. Yo estaba loco por enseñar. Pero yo entendía que en este momento, ese periodo era periodo de yo negarme y permitir que el hombre de Dios echara para adelante. No era que yo iba a tratar de levantar mi propia visión cuando ya había una visión. Pero por tú abnegarte, mientras tú te estás negando y tú te enfrentas a lo que tú crees que vas a perder, por el otro lado del monte está subiendo un cabrito que se va a enredar en unos zarzales.
¿Entiendes? Eso fue lo que le pasó a Abraham. Él fue obediente, él se negó a sí mismo, él llevó lo más valioso que tenía. Y mientras él estaba levantando la mano para matar a su hijo, Dios le estaba proveyendo un cordero para el sacrificio. Usted no la cachó. En tu problema, Dios tiene la solución por el otro lado del monte. Solamente tienes que esperar. ¿Entiendes? Pero tienes que negarte, tienes que decir, Señor, yo no soy importante ahora. Mi visión, yo la puse en pausa por 4 años. Y mira lo que pasa hoy. Y no es que la estaba buscando porque el pastor puede ser testigo. Nunca me gustaron las posiciones, nunca me gustaron los títulos, pero ¿sabes qué? Cuando tú te niegas y tú dices, esta visión, yo la voy a echar para adelante. No es la mía. Pero la mía, yo ahora voy a sacrificar la mía, porque yo sé que en algún momento, por algún lado del monte, viene subiendo un corderito. Por algún lugar viene la respuesta de Dios, por algún lugar viene la solución, por algún lugar viene el momento en que yo voy a poder bajar. Mira, Abraham subió como Abraham, pero bajó como padre de naciones, papá. ¿Entiendes? Porque bajó con el favor de Dios. El que pretende ser constructor de altares debe saber que todo es de Dios. Hay que ser desprendido y estar dispuesto a llevar a Dios aún lo más preciado que poseemos. El verdadero constructor de altares sabe soltar lo que tiene en la mano para recibir lo que Dios tiene en su mano. Y te voy a decir algo, las manos de Dios son más grandes que las mías. Cuando tú sueltas lo que tú tienes en tu mano, ¿sabes por qué a veces no prosperamos? Porque tenemos las manos llenas y tenemos los bolsillos llenos de guerras ganadas y seguimos perdiendo y perdiendo. ¿Sabes qué? El peso de las guerras de ayer te está estorbando. Suéltalas. ¿Entiendes? Todos tus logros, dáselos a Dios. Todos tus talentos, dáselos a Dios, porque te va a hacer más ágil. Recuerda que en algún lugar del monte, tú no lo estás viendo, lo que pasa es que el cabrito viene por el otro lado, pero está subiendo la solución de tu problema, está subiendo mira, cuando yo entendí esto, a mí me voló la cabeza, porque ponte a pensar que estaba subiendo, ellos no vieron ningún cabrito por ningún lado. De hecho, Isaac le preguntó a Abraham, papi, pero aquí falta algo. Tenemos leña, hay altar, tenemos cuchillo, tenemos fuego. ¿Y qué vamos a sacrificar? ¿Qué tú haces cuando hay que hacer eso? ¿Sabes? ¿Qué tú haces cuando hay que hacer eso? Pero ellos no vieron que por el otro lado del monte subía la solución. Cuando estés pasando por momentos difíciles, recuerda esta palabra. Cuando estés pasando por momentos en que te toca soltar algo preciado, acuérdate que tu bendición viene de camino por el otro lado del monte. Para concluir, Dios nos ha llamado con un trabajo muy importante. Esto marca un momento sin precedentes en la iglesia, en la historia de esta iglesia. A ver, hubieron momentos trascendentales en nuestra vida. El primer aniversario fue una victoria. ¿Entiendes? Es romper el terreno. Mudarnos aquí fue una victoria. Son momentos en los que nosotros, yo por lo menos los miro con agrado y que hago como hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cada vez que tenían una victoria y levantaban un monumento y ponían una piedra. Y cada vez que yo paso por esa piedra, yo me acuerdo cuando Dios me libró de aquello. ¿Entiendes? Yo me acuerdo cuando Dios me dio la victoria. Y cuando iban de camino a la batalla, miraban el monumento y decían, si Dios estuvo conmigo, ese día va a estar conmigo cuando me enfrente de nuevo. ¿Entiendes? Y esos momentos son momentos que para mí son preciados. Son momentos preciados cuando nos mudamos por primera vez. Construir este altar son memorias que nunca se van a ir. Son memorias que hermano, usted se puede ir de aquí y lo que se limpió y lo que pintaron, todo esto van a ser memorias que nunca nosotros vamos a poder olvidar. Son momentos que se quedan con nosotros para siempre, pero hoy marca el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Y Dios quiere que tú seas constructor de altares. Construir para que otros adoren. Ser siervo. El que no sirve, no sirve.
Necesitamos gente que sirva. El que no sirve, no sirve. Propiciar un momento y un lugar para que el propósito de Dios en esta ciudad se cumpla. Nos toca a nosotros hacerlo. ¿Sabes qué? Se sentaron las bases para esta visión. El pastor estuvo 4 años. En una ocasión en el pueblo de Israel llegó un momento como este. Moisés partió lo que el hermano Jorge leyó. Pero ¿sabes qué? Las bases y los fundamentos, lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida fue leer la ley de Moisés. Porque, pastor, vamos a seguir las bases que estableciste. Y fueron bases buenas. Y es un privilegio para mí. Pero yo creo que debe ser un privilegio para cada uno de nosotros el poder ser constructores de altar en este lugar y poder propiciar que la gente adore en este lugar. Necesitamos gente especial para eso. Gente como tú, agradecida, que sabe lo que están disfrutando fue por la bondad y la misericordia de Dios. Necesitamos gente como tú. Gente con una palabra incrustada en sus almas que saben, que no sienten, sino que saben que Dios es fiel y que Él cumplirá todo lo que ha prometido. Necesitamos gente como tú, comprometida con la casa de Dios, que han recibido la revelación, con gente optimista, que saben que mañana será mejor que hoy y lo quieren compartir. Necesitamos gente como tú, que saben que es mejor pasar un día en los atrios del templo. Los atrios no eran ni siquiera el templo. Él no pidió estar en el lugar santísimo. Él dijo, si yo paso un día en los atrios. Saben que es mejor que ir fuera de ellos. Necesitamos gente como tú, abnegada y entregada, que están dispuestos a dar a Dios todo lo que Él necesite. Hoy te invito a construir un altar en esta ciudad. Hoy te invito. Hoy te reto a que te conviertas en un constructor de altares. Hoy te invito a que marquemos la diferencia. Lo que se hizo hasta aquí, se hizo, pero tenemos por delante muchos retos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y vamos a hacer una oración. Señor, te bendigo. Padre, te doy gracias. Porque hoy marca un día especial en nuestra iglesia, Señor. Hoy nuestras vidas han surgido un cambio en nuestras vidas, Señor. Y los cambios, aunque a veces dolorosos, aunque a veces no los entendemos, aunque a veces, Señor, producen cierto desosiego, Señor, te doy gracias porque yo sé que, Dios mío, esto es una visión que tú pusiste en el corazón de nuestro pastor y que, como es una visión del cielo, no termina con el hombre, Señor. Yo te presento cada hermano en este lugar. Señor, pon en ellos el corazón de un constructor de altares. Señor, que podamos construir un altar, propiciar un momento especial para esta ciudad. Que esta ciudad sea conocida antes y después de la iglesia del Renacimiento cristiano. Señor, mira cada vida y cada hermano. Yo te pido que les bendigas, Señor, y que crees en ellos un sentimiento de propósito, Señor, y de responsabilidad con tu casa. Y gracias, Padre, por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Porque yo sé que esta palabra no tornará atrás vacía, sino que traerá como fruto constructores de altares, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así como ustedes están, mis hermanos. Como les estoy diciendo, esto es un momento bien difícil. Para mí, yo estoy aterrado en qué es lo que va a pasar. Pero a la vez tengo ansiedad de lo que va a pasar y tengo la expectativa muy alta en que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren ser constructor de altares? Levante su mano, todo el que quiera ser un constructor de altares. Señor, mira a tu pueblo, Padre. Hoy nos comprometemos como una, Señor. Yo envío bendición hacia sus vidas, Señor. Yo decreto bendición sobre ellos, Señor. Señor,
Que cada uno podamos edificar un altar de acuerdo a nuestro carácter, Señor. Gracias, Dios mío, por cada mano que se levanta. Señor, que ese espíritu de compromiso se introduzca en su alma, Señor, y que podamos llevar esta obra hacia adelante, sabiendo de que tú eres más importante y que no se trata de nosotros. Gracias, Padre, por cada constructor de altares de este lugar. Y sabemos que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús, amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. El hermano Jorge, por favor, que pase por aquí. Entonces nos despide en oración.